Muy bien. Entonces, vamos a proceder con la clase de tumores, pero ya en adultos. ¿Ok? Ujú. Sí, doctor. Ya. Eh, Nuestro primer tumor, tumor de células gigantes. El tumor de células gigantes del hueso, también conocidos como osteoclastomas, son tumores óseos relativamente comunes y generalmente son benignos. Decimos benignos generalmente porque hay muy pocos casos en los que este tipo de tumoraciones van a tener una presentación maligna. Ya. Por lo general surgen a nivel de las regiones metafisiarias de los huesos largos, se extienden hacia las epífisis adyacentes a la superficie de la articulación y tienen una zona estrecha de transición. Este tipo de tumoraciones en la placa radiográfica las vamos a ver netamente radiolúcidas y si se le realiza un ultrasonido, igualmente se verá esta lesión de hipoecogenicidad y de bordes bastante definidos. Como bien lo dice, su crecimiento es metafisiario con extensión hacia la epífisis y normalmente el comportamiento de este tipo de tumor de células gigantes no permite que la extensión de la tumoración atraviese la articulación. Esto en el caso normalmente de su presentación habitual. Epidemiológicamente hablando, comprenden entre el 18 y 23% de las neoplasias óseas benignas y entre el 4 al 9,5% de todas las neoplasias óseas primarias. Casi invariablemente, uh, perdón, casi invariablemente entre el 97 y 99% ocurren cuando la placa de crecimiento se ha cerrado, es decir, ya no estamos hablando de un paciente pediátrico. Estamos hablando de un paciente que ya está que ya sus placas, las fisis han cerrado. Por lo tanto, la aparición va entre la edad adulta temprana. El 80% de los casos son reportados entre los 20 y los 50 años, con una incidencia máxima entre los 20 y 30 años. Y en la práctica se cumple, en realidad se cumple. Tiene mayor predilección por el sexo femenino, especialmente cuando se localiza en la columna vertebral. Sin embargo, la transformación maligna es mucho más común en el sexo masculino. Tanto así que hay casos que pueda presentarse inclusive metástasis por una malignización de un tumor de células gigantes en el sexo masculino. Cuando esto ocurre, la frecuencia entre el sexo masculino y femenino es aproximadamente de 3 a 1. ¿Ya? Ojo, es una tumoración de predilección femenina, pero cuando tiene un comportamiento o una transformación maligna, este tumor de células, perdón, este, este tumor de células gigantes,
la predilección va a estar en relación al sexo masculino, ¿ok? No quiero que se confundan en eso, ¿eh? La presentación clínica. A menudo son identificados incidentalmente, pueden presentarse de forma insidiosa, con un pequeño dolor óseo o con una masa blanda o con presión de estructuras adyacentes. Las fracturas patológicas pueden dar lugar a una presentación aguda. Cuando existe fractura patológica. ¿Y cuándo existe esta fractura patológica? Cuando probablemente este tumor de células gigantes se haya asociado con un quiste óseo neuroismático que normalmente o la frecuencia entre la presentación de estas dos patologías se da, no vamos a decir todos los días, es poco frecuente, pero se da. Entonces hay una asociación entre estas dos patologías. La ubicación a menudo son identificados incidentalmente, como lo habíamos dicho. Y les cuento el caso de una paciente de sexo femenino que llega al consultorio en el hospital traída por una cirujana, eh, queriendo ver básicamente si es que existía algún tipo de compromiso a nivel del primer compartimento de la muñeca derecha, porque presentaba un aumento de volumen en esa zona y al presentar el aumento de volumen había dolor en el momento de la extensión y flexión del pulgar, lo que nos hacía sospechar clínicamente en que se podía estar presentando una tenosinovitis a ese nivel. El aumento de volumen ectoscópicamente hizo sospechar de que podría haber un ganglión o un quiste sinovial que era el causante de este tipo de molestia en esta paciente. Razón por la cual llegan al consultorio, ingresan y cuando le ponemos, nos ponemos a hacer una pequeña anamnesis en el momento eh, y empiezo a preguntar la aparición de esta lesión, ¿no? Porque en la muñeca ectoscópicamente había un aumento de volumen. Inmediatamente uno dice, y primero, descartar que no sea traumática. Se golpeó, se cayó, no, no, doctor, no me golpeé, no me caí. ¿Desde cuándo empezó este aumento de volumen? Y ahí es donde hace incidencia y dice, hace 4 meses se me inflamó, pero después desapareció. Dato que da la paciente. Y ahora volvió a aparecer, solo que ahora ya me genera dolor. Entonces, inmediatamente nosotros le damos la indicación de que lo conveniente en este caso sería primero una placa radiográfica, pero la orientación del caso hicieron que los colegas soliciten primero una ecografía. Cuando empezamos a realizar el estudio ecográfico, nos damos cuenta de que sí, en efecto, había discreto incremento de la hiperecogenicidad a nivel de los tendones del primer compartimento del pulgar, largo y corto, pero esto estaba dado por un crecimiento expansivo a nivel de la región metáfiso-epifisiaria del radio. Inmediatamente se llega a visualizar ecográficamente que era una lesión hipocogénica, no vascularizada, razón por la cual cumple el criterio porque ya venía la paciente con un dolor. No directamente dijo me duele el hueso, dijo que era un dolor. Había una masa palpable, ¿ya? Y este dolor era dado por el compromiso que estaba generando esta masa palpable. No hubo fractura patológica, obviamente, en lo que nos haga sospechar en que podría ser un quiste óseo neuromático porque no teníamos una placa radiográfica. Pero sí se le solicita posteriormente de la ecografía. Era una lesión única, pues la localización del tumor de células gigantes puede ser en cualquier hueso largo, inclusive en columna, que ya lo hemos mencionado anteriormente,
¿no? Alrededor de la rodilla, en fémur distal, tibia proximal, que pueden estar en este tipo de presentaciones entre el 50 y el 65%, a nivel de radio distal, a nivel sacro, cuerpos vertebrales en el 7%. Columna torácica más común, seguida de una espina cervical y lumbar. Entonces, se le saca una placa radiográfica, ¿ya? Dice acá, y las imágenes que vimos en la placa radiográfica confirmaban o aproximaban imagenológicamente más nuestro diagnóstico. Las ubicaciones múltiples del tumor de células gigantes van a ocurrir básicamente ¿cuándo? Porque normalmente dijimos que son lesiones únicas, pero cuando la presentación es múltiple, hay que pensar rápidamente en que esté asociado con la enfermedad de Paget. Enfermedad de Paget que se da básicamente por una deformación y engrosamiento de la cortical, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Porque, ojo, hay enfermedad de Paget en la mama, hay enfermedad de Paget en las estructuras óseas, para que no confunda. Entonces, las características en la imagen radiográfica, pues eran las esperadas de ver. ¿Y cuáles son estas? Hay 4 características radiográficas cuando un tumor de células gigantes se localiza en un hueso largo. Básicamente el paciente ya no tiene las fisis, es decir, las placas de osificación han cerrado. Estas placas de crecimiento están cerradas. Se van a apoyar en la superficie articular, entre el 84 y el 99%, que está dentro de 1 centímetro de la superficie articular, y es lo que les mencionaba hace un momento. Que no atraviesa la cortical, perdón, no atraviesa la articulación como tal. Se queda solo... se queda solo concéntrica en la región metafisio-epifisial. Son de márgenes bien definidos, no escleróticos, aunque en el 5% de los casos podría estar presente. Son excéntricos, es decir, no están a nivel medular, sino el crecimiento es hacia los costados. Y más aún si es que el tamaño de la tumoración es importante, es difícil evaluar si tuvo un inicio eh, intramedular o netamente fue de inicio cortical. No se puede evaluar eso cuando el tamaño es grande. Por esa razón es que decimos que son excéntricos, es decir, ocupan todo el espacio. Y dicho sea de paso, en esta placa radiográfica que vimos, en esta paciente, cumplía los criterios. Se respetaba la articulación, estaba bien definido, eran márgenes que en realidad no podríamos decir que eran escleróticos como tal, y sí era de crecimiento excéntrico, definitivamente. La zona de transición era estrecha, se observaba una zona más amplia de transición en tumores de células gigantes más agresivos que en lo que vimos en este caso. No vamos a ver, no hablamos ahora de los márgenes de la lesión, sino del tejido adyacente a la lesión, ¿ya? Sin esclerosis circundante, que es la forma en cómo se presentan. Hay un adelgazamiento de la cortical, que la misma es expandida o deficiente. La reacción perióstica solo se observa entre el 10 y 30% de los casos. Es muy baja y básicamente cuando esto ocurre es porque tiene un comportamiento maligno el tumor de células gigantes.
¿ya? Puede generar masa del tejido blando, no es infrecuente como es en el caso que yo les estaba diciendo, que se veía una masa que en realidad era el proceso inflamatorio por contigüedad que generaba el crecimiento expansivo del hueso y que esto originaba un proceso inflamatorio. ¿Puede haber fractura patológica? Sí puede haber, pero normalmente cuando se encuentra asociado a los quistes óseos aneurismáticos. No tienen matriz de calcificación ni de mineralización. Entonces, en este tipo de casos, nosotros estamos visualizando un tumor de células gigantes que muchos ahorita podrían decir, doctor, pero esto era muy parecido al sarcoma de Ewing. Sí, puede ser muy parecido al sarcoma de Ewing, pero la zona de transición no es la misma, ¿no? Acá vemos que la lesión es de bordes definidos, es con trabeculaciones internas y respeta la cortical. Puede haber un proceso inflamatorio de partes blandas, como es en este caso, pero no necesariamente se da porque sea una reacción perióstica, que podría presentarse, pero en los casos de malignización. Entonces, acá vemos otra lesión parecida, pero esta tiene menos trabeculaciones. Lesión lítica, miren esta parte que es importante. Esta es la lesión, no vemos que hay una esclerosis marcada a nivel de la estructura ósea, los bordes son bastante delimitados, respeta la carilla articular, es metáfisis epifisiaria, no genera reacción perióstica ni invasión hacia los tejidos de partes blandas y en el corte lateral lo visualizamos con mayor claridad toditita la tumoración de células gigantes. Entonces, esta vista de acá es una vista típica de tumor de células gigantes, excéntrica, adelgaza la cortical, de bordes definidos, respeta la articulación, puede generar compromiso de parte blanda, pero no infiltración de parte blanda. ¿Ok? Y ese es un tumor de células gigantes. Si nosotros vemos en una tomografía el tumor de células gigantes, pues vamos a ver que se ve las estructuras óseas con un reborde bastante definido, ¿no? Que respeta la articulación en este caso. Hay un adelgazamiento de la cortical, no se observan calcificaciones en su interior como para pensar en matriz calcificada o mineralizada. Si nosotros a esto le vamos a poner una densidad, pues nos va a dar densidad más quística que otra cosa y la delimitación bastante marcada de la lesión. En cuyo caso de esta paciente fue lo mismo, solo que en la resonancia eh, hubo en la tomografía, hay un indicio de que le ponen posibilidad de tumor de osteosarcoma y en la resonancia lo orientan también para un osteosarcoma, lo cual nosotros diferimos de ese diagnóstico y nos quedamos normalmente con un tumor de células gigantes que tras la biopsia que se le hace de la lesión confirma nuestra posición diagnóstica de que era un tumor de células gigantes, ¿no? En la resonancia magnética, ¿cómo vamos a ver un tumor de células gigantes? La vamos a ver que hay un componente sólido de bajo a intermedio, es decir, puede ser hiposeñal, ¿ya? Los componentes sólidos mejoran ayudando a distinguir los tumores de células gigantes con un quiste óseo aneurismático. Eso es importante. ¿Cómo yo sé si tiene o no asociado un quiste óseo aneurismático o no? Pues el quiste óseo aneurismático, uno, puede presentar fractura patológica y con el fragmento óseo y otro que las densidades van a ser diferentes en una resonancia magnética como es en el caso este, ¿no? En T2 se va a ver hiperecogénico,
Se va a ver hiperseñal en T2, ¿ya? Pero discretamente heterogéneas. Pueden ser variables debido a la presencia de fibrosis que pueda haber dentro de la tumoración. Si es que tenemos un componente de quiste óseo aneurismático asociado, vamos a ver niveles líquido-líquido. Y la señal alta en la médula ósea adyacente nos va a representar un edema inflamatorio. Entonces, en T1, en secuencia ponderada en T1, en tomografía, lo vamos a ver hiposeñal. Si es que se asocia o no a quiste óseo, vamos a poder hacer una distinción por la presencia del componente sólido y en secuencia ponderada en T2, netamente hiperseñal heterogéneo. ¿Ya? Y más aún, la parte de si se asociara a un quiste óseo aneurismático, la hiperseñal va a ser muy marcada en este. Entonces, por ambos, hiperseñal en T2. Si nosotros damos sustancia de contraste gadolinio, los componentes sólidos van a realzar más, ayudando a diferenciar de los quistes óseos aneurismáticos, porque el quiste óseo no va a captar sustancia de contraste, pero sí el tumor de células gigantes. Y esto lo vamos a ver, como les dije, en orden de frecuencia a nivel de húmero proximal femur tibia. Isodensos e isointensos respecto al agua, tanto en tomografía como en resonancia, e hiperseñal en T2. Entonces, T1, no se olviden, hipointensidad, T2 hiperseñal y T1 con contraste, hiperintensidad por la captación de sustancia de contraste. Entonces, acá los tenemos en secuencia ponderada en T1, vemos hipointenso, ¿no? Lo estamos viendo acá. En secuencia ponderada en T1 con contraste, vemos la captación heterogénea de contraste y en secuencia ponderada en T2 vamos a ver que se ve hiperseñal. El condrosarcoma. El condrosarcoma son tumores cartilaginosos malignos que representan aproximadamente el 25% de todos los tumores óseos malignos primarios. Se encuentran con mayor frecuencia en pacientes mayores, a nivel de los huesos largos, y pueden surgir en forma primaria o secundaria a partir de otro tipo de neoplasias cartilaginosas benignas existentes. Tumor cartilaginoso, 25% de todos los tumores óseos malignos primarios, condrosarcoma. La presentación típica está entre la cuarta y quinta década de la vida, ligero predominio por el sexo masculino, entre 1.5 a 2 en hombres versus 1 en mujeres. Entonces, es muy poca la diferencia que existe. La presentación clínica, el paciente, ¿por qué viene a la consulta? Presentando dolor, puede haber fractura patológica, va a haber un aumento de volumen palpable o efecto de masa local. El paciente puede presentar hiperglucemia y puede ocurrir como un síndrome paraneoplásico en esos casos. Entonces yo veo que hay una tumoración y todo, y en los exámenes de laboratorio me dicen, está con la glicemia alta. Automáticamente no van a disociar las patologías, no van a decir, ah, ya, es que es diabético, y punto, y se quedaron. No, porque esto puede ser un síndrome paraneoplásico por el hecho de que se esté presentando la hiperglucemia con el antecedente de la aparición de esta masa palpable. La clasificación, pues estos pueden ser de grado 1, cuando son de bajo grado, intermedio grado 2 y alto grado el 3. Entre los subtipos de condrosarcomas, vamos a encontrar dentro de los primarios una infinidad de condrosarcomas intramedulares convencionales o central, que son los de, pueden ser de bajo grado o de intermedio o alto grado, intramedular convencional. Existen los condrosarcomas yuxtacorticales, que también pueden tener sus variedades de grado 1, 2 o 3.
los condrosarcomas de células claras, los condrosarcomas mixoides, que normalmente son de grado intermedio, condrosarcomas mesenquimatosos, condrosarcomas extraesqueléticos, condrosarcomas desdiferenciados. Hacemos las variaciones de las tipificaciones porque existen como primarios todas este tipo de condrosarcomas. O sea, ya no solo pensar en, ah, ya es un condrosarcoma y de repente por ahí te dicen, ah, sí, pero este es de grado intermedio y es netamente mixoide, ¿no? Y uno se queda pensando y dices, bueno, ¿y qué puedo hacer yo con un condrosarcoma mixoide de grado intermedio? Pasárselo al oncólogo. ¿Por qué? Porque nosotros somos radiólogos. Bueno, el curso es radiología, perdón. Cuando son secundarios, es que puede haber un condrosarcoma secundario a un osteocondroma. Un osteocondroma que puede ser solitario y que ya sabemos que estas son exostosis múltiples hereditarias o secundario a o encondromas, es decir, tuve un encondroma y no me quedo con que, ah, ya, pues sí tiene su encondroma y ahí quedó. No, tengo que ver si este encondroma es solitario o no, si es que son varios o si es que están asociados con nódulos. Es decir, si es que el encondroma es solitario, si es que está haciendo una enfermedad de Oliero, si es que está haciendo un síndrome de Mafuchi y que aparte estoy encontrando un condrosarcoma. Entonces, esas asociaciones son importantes porque tras esto podría estarse presentando la otra patología. La distribución. La distribución de los condrosarcomas son huesos largos, 45%, ¿ya? Fémur entre 20 a 35%, en la tibia 5%, y cuando son en extremidades de miembro superior, normalmente entre el 10 y el 20%. Cuando la aparición es a nivel de pelvis, el 25%, especialmente alrededor del cartílago, a nivel de costillas un 8%, pacientes a menudo más jóvenes que en otros sitios, ¿no? Esto es más en jóvenes, por si acaso, ¿eh? La aparición a nivel de arcos costales. Y pueden estar en costillas anteriores o en las uniones costocondrales. Columna vertebral, pues se presentan en el 7%. Ya acá crece la relación, cuando es en columna, la relación de aparición entre sexo masculino y femenino, que llega a duplicar o hasta cuadruplicar. Y la más frecuente de afectación es la torácica. Las ubicaciones en elementos posteriores y cuerpo vertebral en el 45%, solo posteriores 40% y el cuerpo vertebral como tal el 15% en presentación. Pero puede haber en escápula, puede haber en esternón, puede haber en cabeza y cuello, puede haber, incluyendo columna cervical, ojo, en regiones craniofaciales, pueden ver en manos, pies, y si por ahí encontramos un encondroma con este tipo de manifestación, ya sea en columna, ya sea en costillas, ya sea en pelvis, ¿y por qué hacemos esta separación en todo esto? ¿Por qué? Porque si yo encontré un encondroma o yo estoy viendo que tiene osteocondromas el paciente, haré un escaneo para ver que no haya otro tipo de lesiones, no vaya a ser que ahí secundariamente se esté formando un condrosarcoma. Y es en todas esas zonas donde las tenemos que buscar. Ya esta imagen la vimos, es una niña de 14 años, recién radiolúcida en un segundo metacarpeno de mano derecha. ¿Por qué la ponemos? ¿Por qué la recordamos? Para que no se olviden cómo es un encondroma. ¿Ok? Los osteocondromas, que sabemos que van a partir de 7 a 8 años, sabemos el orden de frecuencia, porque esto ya lo hemos visto, y porque tienen el riesgo de malignizar. ¿Por qué se los mencionamos nuevamente? Porque ya hemos visto la asociación que tiene esta con los condrosarcomas. Las características de esto ya los hemos visto. El condrosarcoma son masas grandes en el momento del diagnóstico, que por lo general van mayor de 4 centímetros de diámetro y mayor de 10 centímetros en el 50% de los casos.
Las radiografías simples las vamos a ver netamente líticas en el 50%, pueden tener calcificaciones intralesionales, pueden tener componentes festoneados endostiales que van a afectar más de 2/3 del grosor de la cortical. Vamos a ver que la manifestación es como un apolillamiento o de aspecto permeativo en los tumores de grado superior, ¿ya? Y por eso es importante ver también o conocer un poco de las clasificaciones. Por ejemplo, un condrosarcoma mixoide, que es de grado intermedio, no va a ser igual que un desdiferenciado y que un mesenquimatoso. Y esto va a estar dado por presencia de calcificaciones, por presencia de este aspecto de apolillamiento de la lesión. Las remodelaciones de la cortical, el engrosamiento o la reacción perióstica son útiles para distinguir: este es un encondroma, este es un condrosarcoma de bajo grado. ¿Por qué? Porque cuando vemos la asociación y vemos que puede tener una aparición de una lesión de primer grado, presentar un condrosarcoma agregado a las manifestaciones, hay que aprender. Si vemos una lesión, decimos, oye, pero no, ese es un encondroma. Espérate, vamos a ver. Hay remodelación de la cortical, hay ingresamiento, hay reacción perióstica. Entonces, señores, esto no es un encondroma, esto es un condrosarcoma de bajo grado. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esa relación? Porque tienen características similares, salvo que una genera reacción y engrosamiento y la otra no. Vemos ese aspecto de apolillamiento en la región de la tibia, que es más que lítica, ¿no? Diríamos, vamos a darle el beneficio de la mixtura, es más o menos mixta. Ya hemos visto, están presentes en la región de la tibia y se ve ese punteado marcado que corresponde a la lesión propiamente dicha. Miren cómo esta extensión se va hacia la parte más externa con su crecimiento y da esta alteración al nivel de la lesión y generando a este nivel este ensanchamiento. La zona de transición no es bien definida. No es que nosotros vemos y decimos acá que terminó la lesión y aquí empieza la otra. No, miren este engrosamiento a este nivel. Entonces ya nos están dando las pautas para pensar en un condrosarcoma. En una resonancia van a variar, las imágenes varían un poco con diferentes subtipos, esto en resonancia, pero vamos a tener, y por eso es que mencionábamos toda la gama de los tipos de condrosarcoma, porque en una resonancia podríamos quizá dar una pequeña sugerencia de lo que podría ser, no ciertamente dar el diagnóstico definitivo. En cuanto a la subtipificación, en general los condrosarcomas son masas grandes, ¿no? El tamaño es importante y se los repetimos nuevamente. El tamaño es mayor de 4 centímetros de diámetro y mayor de 10 centímetros en el 50% de los casos. Es decir, son lesiones grandes, lo que no vamos a ver como lo que es un encondroma. Por ejemplo, en la misma localización estamos viendo la tipificación del encondroma y en secuencia ponderada en T1 lo vamos a ver hiposeñal y en un corte con secuencia ponderada en T2 lo vamos a ver hiperseñal. Si se han dado cuenta, la gran mayoría, no todas las lesiones, las vamos a ver con hipointensidad en secuencia ponderada en T1 y hiperseñal en secuencia ponderada en T2. Muy bien, señores, hasta acá, ¿alguna pregunta? Hola. Al parecer no alcanzó a escuchar. Doctor, una consulta. Sí, dime, Daniel. Y si tengo una tumoración que sobrepasa la superficie articular, ¿en qué debería pensar? Ya, si invadió la superficie articular
y genera, porque acá hay dos cosas importantes. Como les había dicho, el tumor de células gigantes tiene una variedad que es de comportamiento maligno y esta sí puede atravesar la superficie articular y puede involucrar tejidos blandos e inclusive generar metástasis pulmonar. Entonces, si yo veo que la lesión ha atravesado la superficie articular, primero, definir si hay reacción perióstica o no. Si es que yo encuentro reacción perióstica y si ha atravesado la superficie articular es porque ya rompió el hueso y esto ya me estaría indicando este, una reacción perióstica, mi primera alternativa, según la edad, es osteosarcoma. Si es que yo lo veo entre los 14, 16 o 20 años, un tumor de Ewing, y si las características de la lesión, más en la parte interna que externa de la lesión, me da para sospechar células gigantes con comportamiento maligno, lo tengo que plantear. Serían mis tres opciones. Ahora, si yo veo que este paciente tiene una herida abierta en la zona adyacente a la señal, a esto se agregará como posibilidad diagnóstica la osteomielitis. Vale, doctor, está bien. Ah, ya está bien, está bien. Ah, ya, disculpa. Ok. Y, doctor, ¿cuándo puedo pensar en un condroblastoma? Cuando las características van, uno, el patrón lítico que se encuentra. Es un patrón básico. Tú no vas a ver el encondroma con puntos blanquecinos dentro de la lesión. Tú no vas a ver esa matriz, por decirlo así. Tú vas a ver este engrosamiento de la cortical, lo que no existe entre el diferencial que podría ser el encondroma. No lo vas a ver. Acá lo vas a ver con engrosar. El encondroma es netamente definido. La zona de transición no es igual a la zona de transición que tiene un condrosarcoma. Es totalmente diferente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Al parecer ya no hay más preguntas, doctor. Listo. Entonces nos vemos en su próxima clase. Por mi parte. Gracias, doctor. Listo. Adiós. Gracias, doctor. Buenas tardes. Ya. Chao.